Hola a todos y a todas los conectados y conectados en esta fecha especial en un nuevo programa online de BRICS PSUV. Hoy nos trae un debate que es debatiendo los modelos capitalismo versus socialismo y con dos invitadas muy especiales. Por un lado tenemos a Pascualina Curcio desde Venezuela, economista muy reconocida en Venezuela, y por otro lado tenemos desde Canadá a una guatemalteca, Neti Marroquín, que ahí nos está saludando. Hola Neti, ¿cómo estás? Bien, para empezar, bueno, les quiero preguntar cómo están a cada una. Bueno, un saludo Diego, un saludo Neti, por aquí todo bien, por acá por Venezuela, y un gusto compartir este espacio con ustedes. Un gusto, Pascualina. Neti, ¿cómo estás? Diego y Pascualina, para mí es un gran honor saludarlos. Gracias por la invitación. Desde una guatemalteca aquí aguantando un tremendo frío en Canadá, pero me siento muy cálida y emocionada al estar con ustedes. Muy bien, antes de entrar de lleno en esto, le quiero decir a los que están a la audiencia, por favor que suscriban al canal de BRICS PSUV, que le pongan pulgar arriba y activen la campana de notificaciones para llegar a más gente. Bueno, el tema del día entonces es debatiendo los modelos, capitalismo versus socialismo, y yo le pondría barra estado de bienestar, después lo debatiremos con Pascualina también y con Neti. En el mundo se está dando, bueno, nos está afectando algo muy grave como es la pandemia por COVID-19. Tenemos en Perú cola de hasta 72 horas por oxígeno. Tenemos en Francia filas para obtener comida al pueblo francés, y también servicios que tienen que ver, o productos, mejor dicho, que tienen que ver con la limpieza. En España tenemos un desempleo juvenil que ha subido más de un 10% en este año, ¿sí? Tenemos un 40,9%, la más alta de la Unión Europea, la desocupación juvenil. Y por otro lado tenemos esta lógica capitalista en donde los países ricos ya compraron la mayoría de las vacunas. Y hay informes que dicen que una quinta de parte del mundo podría no tener acceso a una vacuna en el mediano plazo. Bien, para empezar con esto yo quería preguntarle a Pascualina, ¿qué datos manejamos, Pascualina, en relación sobre el impacto de los bloqueos y sanciones en Venezuela? Y por otro lado, ¿qué datos en relación al manejo de la pandemia de Venezuela, que sabemos que ha sido realmente extraordinario? Te dejo hablar, Pascualina. Sí, bueno, comenzando con la segunda pregunta, en el caso de la pandemia, pues Venezuela no se escapa, ¿no? De este virus que está azotando a la humanidad completa. No se escapa ni desde el punto de vista de salud ni desde el punto de vista económico, ¿no? Como tú decías, tiene un impacto en la salud de la población mundial, pero también un impacto económico, de producción, de desempleo y de desigualdad. En Venezuela, impacto, digamos, relativamente con respecto a otros países, pues ha sido relativamente bajo y se debe a varias situaciones, ¿no? En primer lugar, la decisión rápida y oportuna del gobierno bolivariano en marzo del año pasado. Apenas se identificó el primer caso, pues se tomaron medidas para contener el contagio, para medidas de confinamiento, de cuarentena, con el objetivo de contener la propagación del virus, ¿no? Eso desde un primer momento. Y por supuesto eso da muestras de cómo colocar al individuo, al ser humano, por encima de lo económico. Pero además de eso, y es un poco lo que tú mencionabas, el tema del modelo que rige en Venezuela, ¿no? Del modelo de salud, pero que por supuesto está relacionado con el sistema económico. Y es un modelo de salud en el marco de un sistema económico donde el ser humano está por encima de lo económico. Y en ese sentido se privilegió la salud por encima de la economía. Obviamente tiene un impacto económico, un confinamiento, porque bueno, las empresas y los comercios deben cerrar o deben disminuir su actividad, pero lo importante era la salud y la vida de los venezolanos. Se toma esa medida, pero para proteger a la población simultáneamente se toman otras medidas, ¿no? Por ejemplo, el hecho de la inamovilidad laboral para que la clase trabajadora no se vea afectada, a través del sistema Patria, bonos para directamente a los hogares, justamente por la situación económica. Y en el tema de salud, particularmente en el modelo como tal, pues está todo lo que tiene que ver con el acceso a la prestación y a los servicios de salud.
Y eso marca una diferencia importante si nos comparamos, por ejemplo, con países como Estados Unidos, incluso en países europeos. En primer lugar, el acceso a las pruebas, que es gratuita. Si tú tienes acceso gratuito a las pruebas, que no tienes allí una barrera porque necesitas pagar, como es en el caso de Estados Unidos, pues tú tienes un diagnóstico rápido, oportuno y tomas las medidas sanitarias. Es decir, esa persona si dio positiva, rápidamente la aíslas, ¿verdad?, para evitar mayor propagación. Entonces, por una parte, el acceso gratuito a la prueba de diagnóstico, pero además el acceso gratuito al tratamiento en el caso de que la persona haya sido diagnosticada con COVID. Y eso implica, por supuesto, tiene un impacto en las tasas de letalidad, que en Venezuela, tanto la letalidad, que es el número de personas contagiadas con las que mueren, como la mortalidad por COVID, que es con respecto a la población, es relativamente muy baja, ¿no? Por el tratamiento y el acceso, digamos, gratuito. Esos dos factores tienen un aspecto importante en ese sentido. Y bueno, y luego Venezuela, tú lo decías, y ya un poco para comentar un poco la primera pregunta, además nos agarra la pandemia en un bloqueo, con un bloqueo que es un bloqueo criminal, un bloqueo económico, financiero, que no es nuevo, es un bloqueo que incluso viene desde el 2013 encubierto, se formaliza con la ley en el Congreso de Estados Unidos en el 2014 y luego el decreto de Obama, y luego Donald Trump comienza de manera, digamos, sin parar a sancionar, bueno, las mal llamadas sanciones, a bloquear a PDVSA, que es la principal industria del país, y eso implicó recorte de ingresos a Venezuela, y otras medidas que han tomado, ¿no? Ahora, en pandemia, a pesar de los llamados que Naciones Unidas le ha hecho al gobierno de Estados Unidos para que cese el bloqueo, no solo con Venezuela, Cuba, Irán, pues ellos han seguido. Entonces nos agarra la pandemia en una situación de muy bajos recursos, de ingresos por concepto de divisas, consecuencia del bloqueo, porque afectaron a PDVSA, que es la principal industria, con una situación económica que viene, como les digo, desde el 2013, afectada por estas medidas coercitivas unilaterales, que implica disminución del Producto Interno Bruto, incrementos de precios importantes hasta niveles hiperinflacionarios. Sin embargo, bueno, como les decía, los números, a pesar de esa situación, los números, por lo menos los relacionados con el tema de salud, son números relativamente bajos, a pesar de las condiciones del bloqueo, que entre otras cosas han implicado la dificultad para importar medicamentos, alimentos. Afortunadamente contamos con países, aliados, amigos, China, Cuba, Rusia han apoyado mucho en el tema de la pandemia con el suministro de insumos, de medicamentos, pero digamos ese en resumen es la situación actual de Venezuela. Bien, Pascualina, ahí como para seguir un poquito más con esto antes de pasar a Neti. Estuve leyendo que el ingreso petrolero en Venezuela es el 1% de años anteriores, donde había mayor ingreso petrolero. ¿Es así? ¿Solamente el 1% en concepto de ingreso petrolero? Sí, o sea, en Venezuela, los ingresos por exportaciones, que son los ingresos en divisas del país, lo que exportamos, históricamente el 90% ha sido por concepto de petróleo. En el momento en que la exportación de petróleo con el bloqueo cae casi un 99%, entonces los ingresos por concepto de divisas pues son mínimos, ¿no? Y son prácticamente los únicos ingresos que nosotros tenemos los venezolanos en divisas. ¿Y qué impacto tiene eso? Que si tú no tienes ingresos en divisas, entonces no tienes para poder importar lo que necesitas, o sea, no tienes las divisas para importar alimentos, medicamentos, repuestos, maquinarias, insumos para la producción, y eso, digamos, va afectando y se desencadena todo un efecto en toda la economía. Entonces, por eso el ataque a PDVSA con el bloqueo no es casual, es un ataque certero, saben que están atacando, digamos, al atacar a PDVSA desencadenan una cantidad de efectos en toda la economía y por lo tanto en toda la población. Perfecto, perfecto. Después vamos a ir un poquito más con el tema de las sanciones, bloqueos y ataques a Venezuela. Yo quería preguntarle a Neti, a que me conteste ahí desde Canadá. Tenemos a Neti en el norte-norte, tenemos a Pascualina casi en el centro y yo estoy en la Patagonia. Así que este programa está muy bueno en ese sentido.
Mary, ¿vos qué nos podrías contar del manejo de la pandemia en Guatemala? Que bueno, vos sos guatemalteca, ya he visto muchos videos tuyos. La asquerosa corrupción que hay en nuestro país. Este flagelo es un cáncer que los gringos dejaron desde 1954 al invadir Guatemala y a sacar a nuestro gran presidente Jacobo Arben Guzmán en calzoncillos, literal. Lo llevaron al aeropuerto en calzoncillos y lo expulsaron de Guatemala acusado de comunista. Desde ahí los gringos, la oligarquía, las religiones, principalmente la católica y la evangélica, el ejército traidor y genocida, hicieron un pacto en contra del pueblo de Guatemala, teniéndonos hasta el día de hoy el país campeón en desnutrición infantil crónica y un analfabetismo degradante solo a nivel de Haití. Ya con este pequeño contexto es fácil adivinar cómo el gobierno de Guatemala ha manejado la crisis del coronavirus. Y es que tengo que decirles que para Alejandro Yamatei, el presidente de Guatemala, fue un loteriazo que en tan solo el segundo mes que tenía de ser presidente llegara a esta crisis. Le cayó como anillo al dedo para sus fines de recaudar el dinerito que le debía a sus financistas durante casi 15 años de campañas previas para llegar a ser presidente. Y es que fíjense ustedes que solo con el préstamo del Fondo Monetario Internacional, solo ahí son 600 millones de dólares. Claro que 3 generaciones de guatemaltecos van a nacer endeudados y tendrán que pagar esa cantidad. Pero ni siquiera son solo los 600 millones de dólares los que cayeron a sus garras, sino que todas las donaciones de países amigos que hicieron para paliar la crisis del coronavirus. Por eso es que el pueblo hizo la consigna de Alejandro Yamatei, ¿dónde está el dinero? Porque nunca lo vimos, no se miraba porque ni siquiera construyó algún hospital para atender a los infectados, tampoco se creó alguna infraestructura eficaz para llevar una estadística real, verídica de los casos. Al contrario, muchas personas entraron en pánico al enterarse de fuertes denuncias de familiares que llevaban a los pacientes al hospital de Villanueva. Este hospital es el hospital que fue asignado para recibir a los pacientes, pues les decía de que los familiares iban a dejar a los pacientes y después llamaban por teléfono para preguntar por ellos y a muchos hasta ya los habían enterrado sin ni siquiera avisarles a los pacientes. Entonces eso fue un pánico. Pero el gobierno de Guatemala ha tenido la gran boca y la desfachatez de presumir que Guatemala es de los países que menos casos de COVID tiene. Como no puede justificar en qué se gastó las millonadas de los préstamos y de las donaciones, porque hasta los médicos acaban de hacer o hicieron hace poco huelgas porque tenían salarios atrasados, falta de insumos, condiciones hospitalarias demasiado improvisadas. Con decirles que el gobierno rentó a la iniciativa privada, a Cooperex para ser exacta, el Parque de la Industria, que tiene unos salones grandes que son de exhibición. En esos salones el gobierno acomodó improvisadamente catres, ni siquiera camillas formales de hospital, sino que catres que reportaron de que la gente al acostarse hasta se caían porque eran una cosa de pésima calidad. Meti, yo te quería preguntar, ¿y Guatemala es un país bloqueado? ¿Está sancionado por Estados Unidos? Bueno, la respuesta es muy buena porque fíjate que de alguna manera estamos bloqueados desde 1954 porque ellos truncaron los 10 años de primavera democrática que tuvimos con la revolución que fue en 1944 y por avaricia y porque no querían que supuestamente Guatemala le diera mal ejemplo a toda Latinoamérica de que lograron decirle a los gringos, no, aquí nosotros mandamos. No querían
Entonces, por eso fue que sacaron a nuestro presidente Jacobo Arben Guzmán. O sea, que claro que un bloqueo en sí, como asquerosamente le hacen a Venezuela, no lo tenemos. ¿Por qué? Porque ya nos domaron, ya nos tienen debajo del pie y pues los presidentes, el desfile de presidentes son monigotes de los Estados Unidos y de la oligarquía guatemalteca, que es una de las más rancias que hay en América Latina. Neti, te quería preguntar también, vos, ¿qué diferencia? Porque vos fuiste a Venezuela, hiciste varios informes, los vi muy buenos informes, fuiste a las escuelas, etcétera. ¿Qué diferencias ves entre las políticas públicas en Venezuela y las políticas públicas en Guatemala? No, definitivamente para comenzar con la educación, el foco que la revolución bolivariana le da a los niños, que son el futuro, no solo de Venezuela, sino que de la humanidad, es increíblemente buena, porque ustedes saben de que un niño va a ir a estudiar, se puede ir descalzo, porque descalzo no pasaría nada, no pasaría tan mal a como ir con el estómago vacío. ¿Qué persona va a poder pensar con que le esté tronando el estómago del hambre? Entonces, lo que a mí me encantó de Venezuela es que punto por punto tratan el sistema para beneficiar al pueblo, que es a través de los niños, con la comida, porque Hugo Chávez instituyó a las madres de la patria, que todas las mamás que estaban pues desocupadas, sin ningún tipo de oficio, las ayudó. Ustedes lo saben, tú lo sabes, amiga, y llegar a las escuelas y preparar la comida, atender a los niños, enseñarles moral y urbanidad, y luego que el gobierno les ayude a que ellas, las madres, puedan estudiar y tener algún beneficio económico también de eso. Eso es algo maravilloso porque se está tratando a fondo el problema, ¿verdad? Eso es en cuanto a educación. Ahora en salud, pues Diego, tú mismo has hecho yo no logré llegar hasta los hospitales porque trabajamos tan duro con las personas que estuvimos haciendo los videos. No pude llegar hasta los hospitales, pero he visto tus videos donde absolutamente la atención que se le da al venezolano en los hospitales públicos, aunque falten insumos y aunque falten medicinas, porque todos ya sabemos que los barcos se quedan varados en alta mar, llenos de medicinas, ya sea compradas o donadas, y no los dejan pasar hasta que ya lleva cierto tiempo de estar en un clima donde no es apto para las medicinas que ya se descompusieron, entonces sí ya pasan. Entonces es absolutamente el bloqueo que Venezuela tiene, es un crimen de lesa humanidad, definitivamente. Bien, ahí se ven los contrastes fuertes entonces entre políticas públicas en Guatemala y Venezuela, la presencia del Estado. Vamos a girar, vamos a Caracas ahora. Estás en Caracas, Pascualina, ¿no? ¿En Caracas o en otra ciudad? No, en Caracas. Sí, en Caracas. En Caracas. Pascualina, esta pregunta te quiero hacer vos, que sos una experta en esto. ¿Vos crees que luego de la pandemia los estados-nación, los estados nacionales van a dar un giro irreversible hacia el fortalecimiento y hacia un mayor control del capital, del mercado como tal, con mayor regulación en definitiva? ¿Cómo vos ves esto? Bueno, fíjate, uno de los aspectos que, digamos, con la pandemia es que la pandemia llegó a evidenciar dos aspectos, ¿no? En primer lugar, cómo funciona ese sistema capitalista, ¿no? La perversidad de ese sistema, que lo que genera es desigualdad y pobreza por una parte. Digamos, dejó en evidencia la situación de lo que es ese modelo capitalista y neoliberal. Y por otra parte, también dejó en evidencia y vino a acelerar, y así un poco lo hemos tratado de ir mostrando, un reordenamiento mundial a propósito de que deje en evidencia la decadencia de uno de los principales imperios, que es el imperio estadounidense, ¿no? Y los capitales que están detrás de ese imperio estadounidense. Es decir, la pandemia vino a mostrar, por ejemplo, cómo Estados Unidos, el supuesto país más poderoso del mundo, no ha logrado controlar la pandemia. Pero
es el que tiene el mayor número de casos, todos lo sabemos, y la mayor tasa, ¿verdad?, de letalidad e inmortalidad. Pero además ha mostrado la situación interna en Estados Unidos, una situación que vivimos de racismo, xenofobia, es decir, una cantidad de, digamos, aspectos económicos y sociales, la pobreza, la exclusión que hay en Estados Unidos. Entonces la pandemia ha venido a mostrar el fracaso del neoliberalismo y el del capitalismo por un lado, y esa decadencia del imperio estadounidense. Lo que pareciera que está ocurriendo es esa revisión del sistema capitalista, no tanto como sistema y modo de producción, sino sobre todo el neoliberalismo y esa presencia mínima del Estado. Es decir, el hecho de que los estados no pueden intervenir, no podían en el marco del neoliberalismo participar en la economía, sino que se tenían que limitar mínimamente a regular. Pues ahorita entonces escuchamos presidentes como Macron, sí, como que el Estado tenía que participar más en la salud, como que el Estado tiene que ofrecer mayor servicios de salud y participar un poquito más, ¿no? Entonces pareciera que por allí hay como una revisión de lo que fueron los años neoliberales de los 80. Recordemos que el neoliberalismo se afianza sobre todo 80, 90, ¿no? Tanto en Europa y bueno, y ni hablar en América. Entonces, ahora, digamos, esa revisión, ahora el modo capitalista basado en el modo de explotación con otro sistema, pareciera que todavía no se está cuestionando como tal, sino solo una mayor participación del Estado, además que hay grupos, y ustedes lo saben, por ejemplo, se acaba de reunir en Davos todos los empresarios con un propósito de reinvención del capitalismo. Ellos están buscando mantener el sistema como tal, ¿no? Incluso ellos han planteado la revisión y la necesidad de que participe un poquito el Estado, porque se han dado cuenta de las desigualdades importantes. Ahora, de allí a que acabe el capitalismo, digamos, bueno, pareciera que falta, pero bueno, es un gran paso el tema de por lo menos ir revisando el neoliberalismo. Pero sí pareciera, y es un aspecto importante y no hay que desestimarlo, ese reordenamiento mundial digamos, es una esperanza que se abre para los pueblos, digamos, progresistas, de izquierda, etc. Porque, ¿qué es lo que pareciera que está ocurriendo? Estados Unidos está perdiendo espacio como poder hegemónico, ¿verdad? Y por otro lado están surgiendo China, Rusia, pero están surgiendo con unos sistemas más hacia el multilateralismo. Es decir, China está proponiendo una ruta de la seda, una ruta comercial distinta con Rusia. ¿Y qué ocurre? Que esa nueva ruta comercial implica un nuevo sistema monetario y financiero. Y un nuevo sistema monetario y financiero implica un duro golpe al dólar, que es uno de los poderes, además de las armas que ha tenido Estados Unidos para dominarnos, para amenazarnos, para chantajearnos, para bloquearnos, porque es digamos, el dólar y ese sistema y esa alcabala que tiene la Reserva Federal, con eso es que nos bloquean. Entonces, en la medida que eso vaya perdiendo espacio, que el dólar vaya perdiendo poder, que ese sistema de compensación de pagos, que es el SWIFT de la Reserva Federal, no tenga tanto poder para bloquearnos financieramente y surjan unos sistemas distintos en un marco multilateral, hace que ese imperio, o bueno, esa es la esperanza, que ese imperio no tenga tanto poder y por lo tanto los países que queremos avanzar con un sistema distinto al capitalista, no solo al neoliberalismo, sino al capitalista, pues tengamos como más espacio y más esperanza porque no tenemos esa amenaza constante que viene de Estados Unidos. Entonces, bueno, yo pienso que la pandemia ha llegado a mostrarnos muchas cosas, a evidenciar muchas cosas en lo económico, en lo social, y más bien es cómo aprovechamos la oportunidad de esas grietas que se están abriendo en el sistema capitalista, de esa decadencia del imperio estadounidense, como nosotros los pueblos, digamos que queremos avanzar un sistema distinto, más humano, aprovechamos esa situación para, bueno, seguir nuestro curso sin tantas trabas como nos ha puesto Estados Unidos desde la Segunda Guerra Mundial. Bien, bien. Es decir, se podría, digamos, decir que está bien dicho socialismo barra estado de bienestar, porque parece ser que desde los centros de poder mundial, de los centros financieros mundiales, tenemos países por ahí como Canadá, que Neti por ahí después nos puede hablar un poquito, que hay un Estado
presente claramente y que los impuestos van hacia donde tienen que ir, en general, por supuesto, pero sin embargo cuando los países de Latinoamérica intentan tener estados presentes, que por ejemplo acá en Argentina, que se votó el impuesto a las grandes fortunas, en donde los que más tienen tengan que poner lo que tienen que poner, impuestos progresivos, que los que más tienen más paguen, parece que acá es un pecado, ¿no? Y nos tildan de socialistas como si fuese una mala palabra, ¿no? Cuando claramente necesitamos una palabra simbólica, si se quiere, que nos resguarde nuestro pensamiento social, que es socialismo. Pero claro, implementar un estado de bienestar no es más ni menos que una herramienta que el propio capitalismo nos dio en algún momento, que era, ¿no es cierto?, con políticas macroeconómicas, que terminó, si no me equivoco, Pascualina, corregime, que terminaron salvando al propio capitalismo de la crisis de los 30. Entonces, este socialismo del siglo XXI, antes de, digamos, transformarse en un socialismo más pleno, necesitamos estados de bienestar que en realidad lo que yo quiero decir es que ya existen como conceptos, ¿cierto? Creados por el propio capitalismo y que a nosotros nos niegan. ¿Está bien este razonamiento que estoy haciendo? Corregime, Pascualina, si es necesario. Sí, bueno, en términos estrictos, digamos, cuando uno ya habla de socialismo, independientemente del apellido, uno se refiere ya directamente al modo de producción, ¿verdad? Es decir, un modo de producción donde no existe, como es el caso del capitalismo, una clase trabajadora, una clase dueña del capital y entonces, por lo tanto, el poder del capital se impone sobre la clase trabajadora y se apropia de la fuerza de trabajo. Es decir, uno espera que en un modelo socialista, ¿verdad?, los modos de producción y de distribución cambien, sean igualitarios, es decir, no existe ese dominio del capital sobre la clase obrera, ¿no?, en estricto sentido. Ahora, para que eso ocurra, y digamos también como parte de ese tránsito a ese socialismo, uno de los aspectos es la fortaleza de un Estado, pero además un Estado de la clase, digamos, que esté a favor de la clase trabajadora, ¿verdad?, de los obreros. Ahora, un poco para diferenciarlo del socialismo como tal, con el hecho de que participe o no el Estado. Ahora, el estado de bienestar surge sobre todo después de la segunda, ya incluso durante la Segunda Guerra Mundial, después de la Primera Guerra Mundial, pero sobre todo después de la Segunda, cuando comienzan a notar ese avance de la Unión Soviética, de la revolución bolchevique, y esa ola, digamos, de la intención de un modo de producción distinto. Para apaciguar eso, digamos, se crea esa especie, lo que se conoce como estado de bienestar, que es ese estado donde, esa situación donde el Estado participa más activamente para garantizar a la población, digamos, el acceso a derechos fundamentales, ¿no? A la salud, a la educación, etcétera. Y también, como tú decías, pues tiene que ver un poco con lo de la crisis de los años 30 y esa disputa entre los keynesianos, los monetaristas y la necesidad de un Estado fuerte que participe, que reactive la economía y que se encargue de aspectos como la salud, la educación, los derechos sociales, la seguridad social. Vamos, a eso se le conoce como ese estado de bienestar que surge. Luego, a partir de la década de los 80, sobre todo en Europa, con la revolución conservadora, así la llamaron, revolución conservadora, que fue de la mano de Margaret Thatcher y Ronald Reagan, desmontan el estado de bienestar. Ese estado de bienestar, que era un estado que no es socialismo, que en el marco de un capitalismo hay un estado fuerte que participa, un estado, digamos, que digamos, garantiza la salud, la educación, la seguridad social. A partir de los 80 comienza a desmontarse y lo desmonta yendo hacia el neoliberalismo, es decir, el Estado mínimo que no participa sino mínimamente en el tema de salud y educación, y estamos viendo las consecuencias ahorita con el COVID de un sistema de salud en España, en Francia, en Italia, digamos que no da respuesta, ¿no? Y eso es lo que ellos están revisando, quizás incluso volver un poquito a lo del estado de bienestar. Ahora, esa situación, si bien no es socialismo, bueno, un estado de bienestar garantiza un estado, digamos, una situación el estado de bienestar garantiza una mayor participación del Estado, y ahí radica la diferencia, ¿no? Yo no lo veo como, o sea, no veo una contradicción para avanzar hacia el socialismo, es que necesitas incluso un Estado fuerte
Y particularmente en el caso de Venezuela, y siempre lo hemos planteado, bueno, y lo decía Chávez, que el Estado, Venezuela, de por sí es fuerte. Nosotros para avanzar hacia el socialismo, si quisiéramos comparar con otras experiencias, ya el Estado de entrada es fuerte porque, como les decía, Venezuela, el Estado venezolano es el que recauda, el que genera el 90% de los ingresos en divisa a través del petróleo. Es decir, no es como en otros países que son los privados los que generan los ingresos, es que es el propio Estado. Entonces, como el propio Estado con esos ingresos, que es un poco la experiencia de la Revolución Bolivariana, los coloca en función de la población. Y es por eso las grandes misiones, la misión Barrio Adentro, la misión Rivas, Robinson en educación, como decía Neti, el plan de alimentación escolar. ¿Con qué recursos? Con esos del propio Estado. Ahora, transitar hacia el socialismo es cómo entonces también vamos revisando los modos de producción, ¿no? En el marco de un Estado fuerte, cómo vamos revisando esos modos de producción para disminuir ese dominio capital-trabajo. No sé si con eso, Diego, más o menos queda un poco claro algunos conceptos. Sí, la verdad, perfecto. Yo quería, bueno, ahora vamos a volver a una cuestión que tiene que ver cómo ha afectado el dólar a la economía venezolana, si me pueden tirar más cifras, pero antes quiero pasar a Neti, porque me interesaba mucho y también para que la audiencia sepa, ya que ella está en Canadá, queríamos saber un poquito ahí, ¿qué veías vos en las calles? ¿Hay pobreza, no hay pobreza? ¿Hay gente en la calle? ¿Cómo es el tema de la salud en Canadá? Decime vos, ¿qué estás viendo con tus ojos? ¿Qué es lo que ves? Además vos vivís allá. Sí, con muchísimo gusto te voy a contestar, pero quiero hacer el comentario que me encantó mucho la explicación que la compañera Pascualina dio con respecto a todo, pero especialmente a ese estado de bienestar del que ella habla, porque fíjense ustedes que lo que yo les comenté del coronavirus aquí en Guatemala, solo voy a retomar un poquito Guatemala por lo que es bien importante, porque yo les hablé de la capital de Guatemala, que son alrededor de 2 millones más o menos de habitantes. Pero ustedes se pueden imaginar qué penuria se estará pasando en la población de provincia, en los pueblitos remotos, lejos de la capital, donde la gente nace, medio crece, tal vez se reproduce y muere sin ni siquiera saber de la existencia de la figura de un Estado. Entonces, por eso es que se dice de que cifras reales de infectados de COVID en Guatemala es muy arriesgado decir. Y quiero terminar con esto con respecto a las cifras del COVID en Guatemala. Fíjense ustedes, voy a poner por ejemplo Panamá. Panamá tiene 4 millones de habitantes. Es un país que no es tan pobre como Guatemala. De hecho, es mucho mejor que Guatemala. Ellos están reportando 320,000 casos de coronavirus, con 4 millones de habitantes. Guatemala, con 18 millones de habitantes, en extrema pobreza, están reportando 160,000 casos de coronavirus. Es que no hay relación, no hay... no tiene lógica ni sentido, ¿verdad? Entonces, por eso es que yo retomé el tema. Ahora, con respecto a lo de Canadá. Bueno, quiero contarte de que siempre tomando el ejemplo que estoy aprendiendo mucho de ustedes y especialmente de Pascualina, que muy certero lo que dijo de la figura y la presencia del Estado, ¿verdad? Fíjense ustedes que en Canadá el gobierno absolutamente sí usa los impuestos para beneficio del pueblo, porque con decirles que entre más gana uno, más impuestos le quitan del cheque. Ahora imagínense la iniciativa privada aquí en Canadá, no evaden impuestos. Claro que habrá alguna forma que cuando hacen donaciones y cosas así, que hay un triquetito por ahí de que de repente evaden algo, pero no al descarado como pasa en Guatemala, que en Guatemala la oligarquía no paga impuestos. Todo el dinero del erario nacional es del impuesto que paga el pueblo y ese erario se lo reparten. Pero aquí en Canadá, comenzando con eso, porque es un punto muy importante que la gente sepa de que sí, aquí la iniciativa privada, los empresarios, la oligarquía,
que ustedes saben que Canadá es un país donde no se marcan tanto las clases sociales. Hay bastante igualdad social. De hecho, los niños ricos y los niños pobres van exactamente a las mismas escuelas. Los ricos y los pobres hacemos la misma cola con el doctor, hacemos la misma cola usamos los mismos hospitales. Entonces, con eso les da a ustedes más o menos un parámetro de cómo es que sí, el gobierno sale a diario en la televisión anunciando cómo va la situación, las nuevas restricciones, cómo va el movimiento en los hospitales, porque dependiendo de todos los casos que llegan y de todos los que están usando los respiradores, es así como van recrudeciendo o ampliando las normas, ¿verdad? ¿Cómo se dice? Las restricciones. Entonces, no es un paraíso tampoco Canadá, pero dentro de lo que se conoce de todos los países que conocemos con respecto a los sistemas de salud, de educación, aquí nadie se muere de hambre. Los bancos de comida están todo el tiempo activos y no digamos ahorita en pandemia, en todos lados la gente va a traer comida y no les piden identificación. De hecho, el gobierno, porque hay una población que no tienen documentos, ¿verdad? Los ilegales que les dicen, pero nadie es ilegal. Documentos no son los que... Neti, yo ahí me quería por ahí enfocar, aprovechar, disculpame que te interrumpa, para ¿Sí? hacer un pase a Pascualina, porque por un lado Neti nos está hablando de una presencia estatal, nos está hablando de un país como Canadá, que no está bloqueado, sancionado, y que es parte del Commonwealth, o sea, es parte de la Mancomunidad de Naciones, que políticamente puede decirse que lo dirige la reina de Inglaterra. Ahora tenemos otro país como Venezuela, que sí, bueno, es un país bloqueado, etcétera, con muchísima presencia estatal, que parece ser un mal ejemplo para el mundo según los países más ricos, que sin embargo aplica una lógica de presencia estatal fuertísima, como nos estaba diciendo Neti Canadá, pero que parece ser un mal ejemplo, ¿no? Ahí está la doble moral del imperialismo, ¿no? Y de las alianzas imperiales, del cual por supuesto Canadá es parte siempre con Inglaterra, Estados Unidos. Ahora bien, Pascualina recién habló del sistema SWIFT del dólar. Ahora yo quisiera preguntar, y la audiencia quiere preguntar, ¿cómo estaría Venezuela sin sanciones ni bloqueos? ¿Y cómo ha afectado este dólar a la economía venezolana? O sea, ¿qué otros logros hubiera podido alcanzar si no hubiera este bloqueo en Venezuela? Bueno, Diego, como tú dices, o sea, primero lo de la doble moral, ¿no? Y justamente, claro, aquí en Venezuela, sobre todo en revolución, comienza a fortalecerse ese Estado que utiliza los recursos para el pueblo, ¿no? Ahora, con la diferencia en que mientras Canadá tiene un estado de bienestar y un estado que recauda impuestos y los redistribuye a la población a través de salud, educación, etcétera, un estado de bienestar en el marco de un modo de producción capitalista, como lo ha sido Europa durante todo el siglo XX. La diferencia con Venezuela es que además la revolución bolivariana no solamente propone un Estado fuerte y la participación del Estado, sino además avanzar hacia un modo de producción distinto que es el socialismo del siglo XXI, ¿no? Por eso en la parte anterior te daba la diferencia. Una cosa es un Estado fuerte en el marco del capitalismo, y otro es un Estado fuerte en el marco de avanzar hacia un modo de producción distinto, un modo de producción socialista. Y eso es lo que le da mucho miedo a los grandes capitales, al imperialismo. Además lo confesó Elliot Abrams ante la Cámara de Representantes en Estados Unidos y dijo que realmente la guerra contra Venezuela es porque ellos no se pueden permitir que un modo de producción distinto al capitalista, que el socialismo se instaure y que consolide sus logros, que es lo mismo que dijo Thatcher contra la Unión Soviética. Es decir, ellos temen mucho la posibilidad de que un modo distinto pues empiece, y por eso bloquean, atacan, amenazan, agreden, que es la famosa doctrina de contención desde 1947 que estableció Truman, es contención al socialismo, contener, digamos, estos modos, ¿no? Ahora, a Venezuela es ese temor desde el 99, pero con muchísima mayor intensidad desde que comienza el periodo del presidente Nicolás Maduro, con el fallecimiento del presidente Chávez, ellos intensificaron las agresiones, que bueno, no son solo bloqueos
hay un tema psicológico, comunicacional, diplomático en el marco de una guerra no convencional, de muchas dimensiones, ¿no? En lo económico, pues el impacto ha sido brutal, que no solamente ha sido un bloqueo, como decía Neti, que nos dejan los barcos con medicinas y alimentos en alta mar, y por lo tanto dificultando el ingreso. O sea, no solo eso, sino además el bloqueo financiero para poder tener acceso a crédito, y lo que les comentaba también del ataque, el bloqueo a PDVSA, que ha implicado una caída importante de la producción petrolera, porque entonces no tenemos cómo importar insumos para la producción petrolera, repuestos, maquinarias, no tenemos cómo vender nuestro petróleo, y eso ha desencadenado una serie de efectos, entre ellos incluso el abastecimiento de combustible a lo interno. Ustedes habrán visto lo que ocurrió con los buques de Irán que venían con combustible, porque si no podemos producir el combustible, o sea, la gasolina, la necesita cualquier país del mundo para movilizarse, para trabajar, para que funcionen las industrias. Digamos, impacta también allí. Y además de eso, de ese bloqueo comercial, el bloqueo financiero, además de que nos robaron activos, Citgo, una filial de PDVSA, además del dinero que nos tienen retenidos en la banca, esos son unos 25.000 millones de dólares, y además del ataque a PDVSA, también nos atacaron al Bolívar, que es un poco lo que tú preguntas, Diego. Y es un arma que ha tenido el imperialismo, digamos, desde larga data, y ya confesaron que ellos son los que han estado detrás de esa depreciación inducida del Bolívar. Lo dijo Richard Black en una entrevista a Sputnik en diciembre de 2019. Dijeron, nosotros somos los que estamos desmonetizando el Bolívar en Venezuela. Ahora, ¿qué implica eso? Que cuando ellos atacan el Bolívar, eso automáticamente genera inflación. Y cuando genera inflación, hiperinflación, bueno, ahí se desencadena cualquier cantidad de efectos en la población, porque se deteriora el salario, pero también la cantidad de recursos que necesita la administración pública para funcionar también se ven deteriorados. Entonces, no hay suficientes recursos para la salud, la educación, etcétera. Se contrae la economía. Es decir, tiene una cantidad de efectos, ¿no? Nosotros hemos estimado más o menos el impacto de ese bloqueo, que es un poco la pregunta que tú has hecho, y está alrededor de 190.000 millones de dólares solo entre 2016 y 2019. 190.000 millones de dólares para los venezolanos, para que tengan una idea, es algo así como 40 años de importación de medicinas y comida para la población entera. Es decir, es mucho dinero. Más o menos para que tengan otra referencia de lo que significa 190.000 millones de dólares, la deuda externa en Venezuela son 110.000 millones de dólares. O sea, hubiésemos pagado la deuda y todavía nos quedaba dinero. O es algo así como la prestación de salud pública y privada durante casi 15 años. Es decir, no es cualquiera el impacto que han tenido y lo que hemos dejado de producir consecuencia de ese bloqueo. Y lo que tú preguntas, de no haber existido el bloqueo, ¿qué hubiese ocurrido en Venezuela? O incluso las agresiones que el propio Chávez tuvo, porque es que este bloqueo antes era como encubierto, ¿no? Como les digo, en 2013 se intensificó. Bueno, Venezuela venía con un crecimiento del Producto Interno Bruto importantísimo, un posicionamiento, por ejemplo, de las exportaciones petroleras importantísimas que nos hizo disminuir la pobreza casi un 70% en menos de 10 años con la revolución, con Chávez, digamos. O sea, la dinámica económica de esa transición hacia el socialismo implicó no solo aumentar la cantidad del PIB y la producción, sino disminuimos la pobreza que estaba casi en 70%, la llevamos a un 20% en menos de 10 años. Nos declararon país libre de analfabetismo. Todos los objetivos de desarrollo del milenio los cumplimos en menos del periodo indicado. Si no hubiésemos tenido ese bloqueo, que es el miedo que tiene el imperialismo, pues nosotros hubiésemos seguido avanzando. No solo cubrir esa deuda social que teníamos, sino seguir avanzando en mejoras para la población. Pero es justo de eso se trata, pues ellos necesitan revertir los logros, necesitan desestabilizar económica, social y políticamente, además con un discurso muy perverso. ¿Qué es lo que dicen? La culpa es, o sea, lo que está pasando en Venezuela es culpa del socialismo, es culpa de Chávez, es culpa de Maduro. No, son ellos los que están generando esa situación para decir después que es culpa de un modelo supuestamente fracasado, ¿ves? Y allí está el temor que ellos tienen hacia el socialismo.
Yo siempre digo que si el socialismo, el sistema socialista del siglo XXI, venezolano o cubano, por qué no decir la revolución cubana, realmente se equivocan y son un fracaso, ¿por qué bloquearlos y sancionarlos o robarlos, ¿no? Dejar que se caiga por su propio peso y que el pueblo termine decidiendo lo que quiere hacer, ¿no? Porque cuando se habla del tema Venezuela, especialmente, que es el gran tabú a nivel latinoamericano, no se contextualiza jamás, ¿no? Enseguida se habla del salario mínimo, de la inflación, pero nunca se habla de sanciones y de bloqueos que han sido reconocidos por los mismos funcionarios estadounidenses, europeos, etcétera, ¿no? O sea, la doble moral está siempre circunscripta al tema Venezuela. Miren, estamos llegando casi a la finalización del programa. Me gustaría, por un lado, unos minutitos, Neti, algo que tengas para agregar, que decir, y después cerramos con Pascualina. Y bueno, terminamos y quería agregar yo también que acá, bueno, cuando estuvo Macri en 4 años, recordemos que cerraron el Ministerio de Salud, lo bajaron a categoría de secretaría, desfinanciándolo, tuvimos más de 9.000 muertes de personas, de viejitos que no accedían a los medicamentos por el aumento desmedido de los precios de los medicamentos, tuvimos tarifazos, aumentos desmedidos en los servicios públicos de un promedio del 3.000%, más de 500% de evaluación, una inflación también acumulada bestial, o sea, sin estar bloqueados ni sancionados y con Macri haciéndole juego absolutamente a todas las empresas y corporaciones que lo ayudaron a llegar al poder. Y así está el país ahora, un país absolutamente fundido, en donde realmente pareciera a veces que no se sabe qué rumbo agarrar para salir de la situación que está Argentina. Bueno, Neti, un minuto, a ver qué querés decirle a la gente, al público, Pascualina, a mí. Bueno, quiero decirles de que en un país como Guatemala, que es una finca cuyos dueños son 20 familias oligarcas, definitivamente esta pandemia azotó a los pobres, porque los ricos se repartieron el presidente que de Guatemala o de todos los tiempos, todos los presidentes que han desfilado por Guatemala, les rinden pleitesía a la oligarquía, al CACIF, que son los dueños de Guatemala. Entonces ellos se repartieron préstamos, donaciones, por ejemplo, fueron los, como decimos en Guatemala, río revuelto, ganancia de pescadores, porque los pobres se empobrecieron más por esas políticas que el gobierno de Guatemala hizo en esta crisis de pandemia. Es mi pequeño resumen de que en Guatemala, si tenemos que medir qué pasó en un país donde ni siquiera es capitalista, que ya lo hablamos, sino que es una finca con 20 familias dueñas del país, fueron los pobres los que absolutamente quedaron más amolados con la crisis del coronavirus. Perfecto. Y quería agregar algo antes de ir a cerrar con Pascualina, es que muy interesante lo que decía Pascualina con respecto al miedo que se le tiene a la revolución bolivariana por cambiar las lógicas de producción, que en definitiva, y corregime si me equivoco, es cambiar la lógica de la distribución del poder también, porque en Venezuela tenemos ese proyecto de comunas que realmente es grandioso, que hay comunas que están funcionando por supuesto, pero bueno, estamos en plena crisis, sabemos lo que está pasando, que me imagino si en todos los países hubieran comunas autosustentables que con su propia producción se acabarían los monopolios de alimentos, que es un gran problema que tenemos en Argentina, los oligopolios formadores de precios, ni más ni menos, que extorsionan a los gobiernos que, por ejemplo, le quieren cobrar más impuestos, ¿no? Decime, Pascualina, una reflexión o algo que quieras agregar. No, bueno, lo que comentas de las comunas es otro tema que daría para otro programa, pero que es importante colocarlo en la agenda, si sea para que se tome en cuenta el hecho de las experiencias que hemos tenido en Venezuela en revolución y ese avance de las comunas, ¿no? Y es otro de los aspectos que de no haber estado bloqueados, de no haber estado, digamos, amenazados, pues también seguramente más aceleradamente hubiésemos avanzado con las comunas. El mensaje final, bueno, además de agradecerles el espacio, es eso que seguir denunciando ese bloqueo, Neti lo decía, es un bloqueo criminal, es un crimen de lesa humanidad. O sea, seguir denunciando la manera como el imperialismo estadounidense agrede a los pueblos, porque es contra un pueblo, no es contra un gobierno, es contra todo un pueblo, con bloqueos económicos, financieros y con el ataque a la moneda. Y el otro gran mensaje para que le quede a las personas que nos escuchan
es que a pesar de esa situación, y no solamente con los indicadores del COVID, bueno, a pesar de que la situación, digamos, es difícil por todo lo que ya hemos hablado, bueno, en Venezuela hay un pueblo que resiste, además hay un aspecto clave que también lo dejo porque daría para muchos otros programas, que es la Unión Cívico-Militar, que es un legado del comandante Chávez, esa unión entre la Fuerza Armada leal y el pueblo, y que además es una deuda el estudio y la investigación, porque de verdad confesar que después de todas estas agresiones, 8 años continuos, explicar cómo el pueblo venezolano con la Fuerza Armada y el gobierno han resistido, de verdad que amerita una investigación importante y minuciosa para ver qué está dentro de la cultura de los venezolanos para poder resistir, ¿no? Esa es una gran deuda de los intelectuales, académicos y de las personas en general. Entonces, bueno, agradecer el espacio, Diego, y agradecer y contenta de haber compartido con Eti también y contigo. Bueno, yo ya terminando, me voy despidiendo y quería agregar lo que dijo Pascualina, quizá hubo algo, una especie de anomalía en el sistema llamada Hugo Chávez, que generó una conciencia distinta en el pueblo y siendo militar, también en el ejército. Yo siempre digo lo importante quizás es tener líderes militares socialistas para dar la batalla de una manera realmente contundente, ¿no? Y como lo hizo Chávez y lo continúa Maduro. Bueno, me despido de la audiencia, fue un placer escucharlas a ambas, realmente. Y les pedimos a la audiencia que se suscriban, que activen la campana, que le den pulgar arriba para ayudarnos a difundir este mensaje, la difusión de este programa. Así que bueno, hasta luego, me despido y será hasta la próxima. Chao, chao.